Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento brota directamente del misterio pascual. Jesús, resucitado, se apareció a sus apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados quedarán perdonados. Así pues, el perdón de los pecados no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre. La confesión que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno: ¿cuánto tiempo hace que no me confieso? Cada uno responda, le puede hacer bien. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el curso internacional de animación misionera, así como a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia, a confesarse y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del Padre que nos está esperando para darnos un fuerte abrazo. Gracias. Muy buenas a todos. Acabáis de ver el vídeo de una audiencia de hace 2 años. Es una audiencia del 19 de febrero de 2014. Yo estoy grabando a 26 de febrero del 2016. ¿Y por qué traigo este vídeo en el día de hoy? Bien, pues por varias razones. Estamos viviendo el tiempo de Cuaresma. Yo estoy grabando ahora en tiempo de Cuaresma y hay personas que se acercan y dicen: mire, padre, ahora lo de la confesión está vigente, ¿no? Ahora ya no hay que confesarse, antes sí, sirve ya pedir directamente a Dios perdón, o bueno, el tema de las absoluciones generales, o hay un poquito de confusión en el tema de la confesión, precisamente en personas creyentes y practicantes. Porque bueno, uno entiende que las personas que no son creyentes o no son practicantes, pues es lógico que no entiendan bien el tema del sacramento de la penitencia. Pero el problema está en las personas creyentes y practicantes que tienen esta confusión, ¿no? Alguna persona me dijo: mire, con motivo del jubileo extraordinario de la misericordia ya no hace falta confesarse, ¿verdad? Con ir a una peregrinación, pasar por la Puerta Santa. Hay bastante confusión. El Papa Francisco concedió una entrevista a un periodista italiano que se llama... Siempre tengo aquí las chuletas en los lados, así que cuando desvío la mirada es por mirar la chuleta. Le concedió una entrevista al periodista Andrea Tornielli.
esa entrevista se publicó en formato libro, ¿no? Que está publicado por Planeta Testimonio y os recomiendo que lo compréis y lo leáis. Se titula El nombre de Dios es misericordia. Qué bonito, ¿verdad? El nombre de Dios es misericordia. En ese libro habla de qué pretende el Papa con el jubileo extraordinario de la misericordia, cómo entiende él la misericordia de Dios, cómo es la misericordia de Dios. No es un documento magisterial, no, es una entrevista. Bien, y en esa entrevista se habla precisamente de la confesión, Y es lo mismo que viene a decir el Papa en el vídeo que acabáis de ver. El vídeo que habéis visto es el resumen en español de una catequesis más larga que el Papa pronunció en italiano y que la tengo aquí y bueno, pues la vamos a comentar un poco. Entonces, el sacramento de la penitencia, la confesión, ¿está vigente o no está vigente? Hay un mandamiento de la Iglesia que es confesar los pecados mortales al menos una vez al año o en peligro de muerte o si se ha de comulgar, ¿no? ¿Esto está vigente? ¿No? ¿Sirve confesarme directamente con Dios? ¿Tengo que ir por medio de un sacerdote que en el fondo es una persona como yo, incluso posiblemente más pecador que yo? Vale, fijaros, el Papa en aquella catequesis que habéis visto el resumen, el Papa decía que bueno, que hay 3 sacramentos por los cuales nosotros recibimos la vida de Dios, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Es lo que conocemos nosotros como sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Qué nos dan esos sacramentos? La vida de Dios. Ay, si esto lo entendieran las personas que vienen a pedir bautizo para sus hijos, ¿verdad? Porque a veces, pues cuando vamos a pedir bautizo para los hijos, pues pensamos en otras cosas. No entendemos la grandeza que es que nuestro hijo va a recibir la misma vida de Dios. Ojalá lleguemos a valorar esa grandeza, la vida de Dios, que vivo la vida de Dios, que soy admitido a la vida de Dios. Bien, soy admitido a la vida de Dios por medio de esos 3 sacramentos, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Pero dice el Papa, pero esa vida la podemos perder. Esa vida, la vida de Cristo, la vida de Dios en mi vida, vivir la vida de Dios, vivir en Dios, lo podemos perder. Y lo perdemos por el pecado. Y es cuando entonces el Papa dice, bueno, pues hay un sacramento especial de curación para resolver esto. El sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, ¿no? Y dice el Papa, este sacramento de la reconciliación brota directamente del misterio pascual. Es más, el día de la resurrección, en el cenáculo están los apóstoles, los 11 apóstoles, falta uno, falta Judas Iscariote, ¿no? Están los 11 apóstoles reunidos en el cenáculo, donde se celebró la última cena. Dice San Juan que estaban las puertas bien cerradas por miedo a los judíos y que en un momento dado Cristo se hace presente en medio de ellos y les dice, la paz con vosotros, y les muestra las manos y el costado. Dice San Juan, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor y les vuelve a decir, la paz con vosotros. Y entonces les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. El Papa dice, fijaros, el sacramento de la reconciliación brota del misterio pascual. Dice, primero, el sacramento de la reconciliación es un don del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. Por tanto, es un regalo. Es decir, no depende de nuestro esfuerzo. Dice, el perdón de los pecados no es algo que podamos darnos nosotros mismos. No. El perdón se pide a otro. Recibid el Espíritu Santo. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino que es un regalo, es un don del Espíritu Santo, dice el Papa, que nos llena de la purificación de misericordia y de gracia que brota incesantemente del corazón abierto, de par en par,
de Cristo crucificado y resucitado. Recordad, les muestra las manos y el costado, ¿no? Por tanto, es un regalo. El perdón es un regalo. Yo no puedo exigir a alguien el perdón, por ejemplo. Yo puedo ofender a alguien y puedo pedir perdón. La persona a la que le pido perdón, en ella, de su mano está el que me perdone o no me perdone. Yo no puedo exigir el perdón. A ver, iba a decir que no tengo derecho a que me perdonen, pero bueno, el perdón siempre es un regalo. Olvidad esto de lo del derecho, ¿eh? El perdón siempre es un regalo. Recibid el Espíritu Santo, ¿no? Es más, dice el Papa, que entonces, cuando nosotros nos dejamos reconciliar con Dios y con los hermanos, es cuando encontramos la paz. Paz a vosotros. Es cuando encontramos la paz. Y dice el Papa, bien, al principio pues había una confesión pública, pero luego la Iglesia fue madurando este tema y se fue llevando hacia una forma más personal, a una forma reservada de la confesión, ¿vale? Y entonces dice el Papa, pero bueno, aunque la confesión sea individual, no podemos olvidar de que tiene una dimensión eclesial. Y dice el Papa, es la comunidad cristiana el lugar donde se hace presente el Espíritu Santo, quien renueva los corazones en el amor de Dios y hace de todos los hermanos una sola cosa en Cristo Jesús. Y dice entonces el Papa, no basta pedir perdón al Señor en la propia mente y en el propio corazón, no lo que suele decir la gente directamente con Dios. No, es necesario, dice el Papa, confesar humilde y confiadamente los propios pecados al ministro de la Iglesia. Dice el sacerdote, y es verdad, el sacerdote representa a Dios y también representa a toda la comunidad, que se reconoce en la fragilidad de cada uno de sus miembros y que escucha conmovida su arrepentimiento, que se reconcilia con él, que le alienta y le acompaña en el camino de conversión y de maduración humana y cristiana. Es decir, que cuando yo me siento en el confesionario y viene la gente a confesarse, sí, en ese momento estoy representando a Dios y también representando a la Iglesia, a toda la comunidad, que se ha sentido ofendida por el pecado del que se va a confesar, y también se reconoce pequeña y pecadora. Entonces se entiende al pecador. Fijaros la grandeza. Están sonando las campanas de mi parroquia. Ahora pararán, ¿no? Pero bueno, fijaros, el sacerdote en ese momento representa a Dios y a toda la comunidad. Y dice el Papa, nuestros pecados son también contra los hermanos, contra la Iglesia. Es necesario pedir perdón a la Iglesia, a los hermanos. Y pedimos perdón a la Iglesia y a los hermanos en la persona del sacerdote. ¿No? Bueno, es que a mí me da vergüenza, dicen algunos. Bueno, pues la vergüenza es buena, ¿no? Dice el Papa. Y tampoco tenemos que tener miedo a la confesión. Realmente para el sacerdote es impresionante cuando decimos, yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te estoy perdonando en el nombre de Dios. Y como Iglesia te estoy perdonando también. Eso es algo muy grande, muy grande. Bien, esta catequesis es de hace 2 años. Y dice uno, bueno, pero en 2 años el Papa pudo cambiar de opinión. Bien, en la entrevista que le hace Andrea Tornielli, que repito, no es un acto magisterial, sino que él expone pues su pensar, ¿no? Pues vuelve a lo mismo, a preguntas de este periodista. Le pregunta el periodista, ¿por qué es importante confesarse? ¿No? Usted fue el primero en hacerlo públicamente, el primer papa en hacerlo públicamente, ¿no? Durante las liturgias cuaresmales en San Pedro, pero ¿no bastaría en el fondo con arrepentirse, con pedir perdón solo, enfrentarse solos con Dios? ¿No? Bien, responde el Papa. Bueno, repite de nuevo las palabras de
del cenáculo. Dice: aquellos a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, aquellos a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y dice el Papa: los obispos y los sacerdotes son instrumentos de la misericordia de Dios, como sucesores de los apóstoles, que son los que recibieron ese poder de perdonar. Bien, los obispos y sacerdotes somos instrumentos de la misericordia de Dios. Dice: somos seres sociales. Y una cosa muy curiosa, dice el Papa: si tú no eres capaz de hablar tus errores con tu hermano, ten por seguro que no serás capaz de hablar tampoco con Dios, y que acabarás confesándote con el espejo, frente a ti mismo. Y esto es verdad. Yo, cuando tenía otras parroquias más rurales, recuerdo que había algún sacerdote cerca de mí que hacía absoluciones generales, ¿no? Y que decía: bueno, pues ustedes pidan directamente perdón a Dios y ya está. Y había personas que venían y lo decían: mire, es que aquí hacen absoluciones generales, no, aquí no. Es que yo estoy buscando un sitio de esos, porque basta con pedir perdón a Dios, con arrepentirse. Y yo le decía: mire, yo creo que esa es la solución fácil, que uno se pone en la comunidad ante el sacerdote que está en el altar, y en el fondo no hace examen de conciencia, en el fondo no reflexiona, nos dejamos llevar por la pereza y decimos algo muy general, que es: pido perdón, ¿no? Y el Papa acierta. Bueno, líbreme Dios decir si el Papa acierta o no acierta, ¿no? Pero en este caso, a mí me ha ayudado mucho escuchar esto del Papa. Dice: si tú no eres capaz de hablar de tus errores con un hermano, ten por seguro que no serás capaz de hablar tampoco con Dios, y que acabarás confesándote con el espejo, frente a ti mismo. Y sigue el Papa: el perdón tiene también un aspecto social. La humanidad, mis hermanos y hermanas, la sociedad, son heridos por mi pecado. Confesarse con un sacerdote es un modo de poner mi vida en las manos y en el corazón de otro, que en ese momento actúa en nombre de Jesús. Es una manera de ser concretos y auténticos. Fijaros qué hermoso. Y entonces pone el ejemplo de San Ignacio de Loyola, que cuando estaban en la batalla de Pamplona, le hieren, él teme por su vida, y como no había un sacerdote, se coge a un soldado y le empieza a contar pues sus pecados, ¿no? Depositarlos en otro. Era una costumbre, por lo visto, que era habitual en aquella época, ¿no? Bueno, el tema, dice el Papa, es que es cierto que puedo hablar con el Señor directamente, ¿no? Que puedo pedirle enseguida perdón a Él, implorárselo. Sí, y el Señor perdona enseguida, pero es importante que vaya al confesionario, que me ponga a mí mismo frente a un sacerdote que representa a Jesús, dice el Papa, que me arrodille frente a la Madre Iglesia, llamada a distribuir la misericordia de Dios. Hay una objetividad en este gesto, en arrodillarme frente al sacerdote, que en ese momento transmite la gracia que me llega y que me cura. Es estar ante una persona que actúa en la persona de Cristo para acogerte y perdonarte. Es el encuentro con la misericordia. Claro, es algo mucho más objetivo. Yo directamente con Dios puedo caer en el subjetivismo. ¿Cuántas personas dicen que Dios les dice o se les revela y no es verdad, ¿no? Bien, confesarse con un sacerdote es algo objetivo, Tienes la garantía de que Dios te perdona cuando el sacerdote te dice: yo te absuelvo. Dice el Papa que el pecado es una herida, y esa herida hay que medicarla. Y ya por último dice, le preguntan: oye, ¿cómo logramos reconocernos pecadores? ¿Qué le diría a alguien que no se siente pecador? Es que yo no tengo pecados, ¿no? Que hay mucha gente también que lo dice. Repito, personas no creyentes o personas no practicantes es lógico que tengan esta forma de pensar. El tema está cuando los creyentes practicantes son los que tienen esto de que yo no me siento pecador. Y dice el Papa, bueno, pues alguien que me diga yo no me siento pecador, le diría, dice, reconocerse pecador es una gracia, ¿no? Sin la gracia, a lo máximo que se puede llegar es a decir: yo soy limitado, tengo mis límites, estos son mis errores, ¿no? Reconocernos pecadores es otra cosa, y dice el Papa, les aconsejaría que pidieran esta gracia, la gracia de sentirse pecador. Reconocernos pecadores significa ponerse frente a Dios
que es nuestro todo, preguntarnos a nosotros mismos, presentarnos a nosotros mismos nuestra nada, es presentar lo que soy ante Dios, nuestras miserias, nuestros pecados, y es realmente una gracia que debemos pedir. En otro vídeo hablaremos de cómo purificar, la purificación, ¿no? Y cómo pedírselo a la Virgen María según San Ignacio de Loyola. Por tanto, dice el Papa, les aconsejaría que pidieran esta gracia. Reconocernos pecadores es una gracia. Sin la gracia, a lo máximo que se puede llegar es a decir, soy limitado, tengo mis límites, estos son mis errores. Reconocernos pecadores es otra cosa, significa ponerse frente a Dios, que es nuestro todo, presentándonos a nosotros mismos, es decir, nuestra nada, nuestras miserias, nuestros pecados. Es realmente una gracia que se debe pedir, ¿no? Y fijaros, esto es muy bueno, esto es muy bueno. Uno sabe que alguien le ama cuando es perdonado. El perdón es una de las máximas demostraciones del amor. Tengo la garantía de que amo cuando perdono. Tengo la garantía de que alguien me ama cuando me perdona. Perdona, ¿no? Y bueno, pues tenemos esta posibilidad en esta Cuaresma de presentarnos ante el Señor por medio del sacerdote en la Iglesia, ¿no? El Papa el miércoles de ceniza ha enviado a un montón de sacerdotes a los que llama misioneros de la misericordia. Misioneros de la misericordia, precisamente para eso, para que vayan a confesar. Y ellos tienen la potestad de perdonar 4 pecados que están reservados al Papa, ¿no? Y a los obispos, ¿no? Pues aprovechemos esta Cuaresma, acerquémonos al Señor. Presentemos nuestra miseria. Como decía el Papa, confesémonos frecuentemente. Es ir al encuentro de la misericordia. Yo te garantizo que con la confesión frecuente acabas enamorándote de Cristo. Cuando compruebas que Cristo te perdona una y otra y otra y otra y otra y otra vez, acabas enganchado a Él. Te lo garantizo porque es experiencia mía. Acércate a Cristo. Bueno, muchas gracias a todos.